¿Cómo andan? Un vivo ahí que seguimos un poquito continuando lo que Ana Falco nos mostraba sobre Mamantula. Así que vamos a hacer un vivo rapidingui nomás, un ratito para compartir, para seguir un poco curioseando a Mamantula, que me parece que está bueno que lo podamos ir compartiendo, que lo podamos tener ahí con Ana, que nos ha iluminado muchísimo en lo que refiere a Mamantula y que ha sido algo muy positivo, muy bueno. La primera santa argentina, obviamente que el primer santo que tenemos en Argentina, San Héctor Valdivieso, pero la primera santa que es mujer y que vamos a tener la experiencia de una mujer que ha marcado mucho en la historia. Ana Falco, para los que recién se van enganchando, es una mujer que nos ha dado muchísimas herramientas para conocer a Mamantula. La semana pasada el Papa Francisco armó otro revuelo interesante aquí en Argentina porque había anunciado a todo el mundo de que iba a declarar santa a esta mujercita, a Mamantula, en la cual muy poca gente tenía conocimiento de ella. Cuando el Papa Francisco asumió como Papa, bueno, la dio a conocer y obviamente que empezó a tener un punto muy interesante a nivel mundial, ¿no? No tan solo aquí en Argentina, sino a nivel mundial. Cuando yo conocía al cardenal Bergoglio, allá por aquellos tiempos, 2011, 2010, él hablaba de que esta mujer había que tener cuidado porque era una mujer muy santa. Pero claro, muy poca gente conocía, y él conocía pues, seguramente porque él era jesuita, y entonces ahí empecé a relacionar un poquito los cables, y ahí me di cuenta de que claro, él sabía mucho porque él era jesuita, y ella estaba muy unida a los jesuitas. Vamos contando para los que se van sumando a este momento, a este vivo, un poco lo que ha sido la charla que hemos tenido la semana pasada con Ana Falco, que es una mujer súper entregada a la obra de Dios y que nos ha mostrado un caminito a través de Mamantula. Ana nos contaba que nació en Santiago del Estero, Mamantula, que venía de familia de colonizadores, es decir, de una familia adinerada, una familia importante, prestigiosa, y que, bueno, eso llama mucho la atención, porque claro, estamos hablando del 1700, estamos hablando de una etapa de una sociedad bastante distinta a los tiempos de ahora, y una etapa donde también había una gran convivencia entre aborígenes, gente criolla, los que venían descendientes de los colonizadores. Entonces estamos hablando de que venía una situación bien llamativa y extraña Mamantula. Por ahí también nos contaba Ana la semana pasada de que ella a los 15 años, bueno, ella un poco antes, empezó a dedicarse a la obra de caridad a través del conocimiento de la vida espiritual de lo que refiere a los jesuitas. Entonces eso es como un poquito de Cáritas, digamos, como la labor que hace Cáritas, nos decía ella, y la verdad que bastante bien, ¿no? Como nos explicaba de que cuando conoció Mamantula, a la experiencia de lo que es el proceso de los jesuitas, bueno, obviamente que le impactó muchísimo. También Ana nos contaba de que cuando los jesuitas se tienen que ir, porque los sacan, los corren de aquí de América Latina y se tienen que ir de un día para el otro, y se enoja Mamantula, se enoja porque, claro, ¿cómo puede suceder esto? Y sí, señores, hay veces que nosotros también nos enojamos con Dios, seguramente que a vos también te debe haber pasado, que hay veces que también nos pegamos las enojadas. Y sin embargo ella no se quedó quieta, no se quedó de segunda, le metió primera. Y entonces se dedicó a evangelizar a todo el norte argentino, pasando por Tucumán, por Salta, por Jujuy, por Catamarca, por La Rioja, y después llegó ¿a dónde? Sí, señoras y señores, a Córdoba. Estamos hablando del 1700. Entonces estamos hablando de una etapa distinta. ¿Por qué? Y porque los caminos no son como ahora. Los caminos eran difíciles, había una situación con los pumas, había situaciones con una zona selvática bastante pesadita, complicada. Entonces estamos hablando de que era bien heavy, no era nada fácil, era bien complicadito el tema. Entonces ahí viene otro proceso, ¿no? El proceso de que ella tenía que llegar a Buenos Aires, pero también estaba la situación de lo que nos contaba Ana, que era la situación, la problemática. Primero con la Iglesia Católica, porque cómo una mujer va a predicar en los ejercicios espirituales, y una problemática con la parte civil, porque en esos tiempos una mujer estaba de segunda, no tenía el kikiriki que tiene hoy, ¿no? Entonces también, ¿no? Ella se puso al hombro, se puso la 10, se puso la camiseta y empezó a llevar adelante los ejercicios espirituales. ¿Cómo? Y estratégicamente, con los sacerdotes del clero. Entonces los sacerdotes diocesanos, ella lo iba formando, lo iba preparando y que ellos vayan anunciando. Ella hacía la segunda.
muy inteligente, ¿no? Entonces, y era una mujer que estaba descalza, y iba caminando por todos los lugares, eso era muy reconocido. Bueno, ahí hemos quedado hablando, y hoy le vamos a preguntar a Ana algunos nuevos detalles que estarían bueno que nos dé a conocer, porque bueno, un poco que te traté de poner al nos siga profundizando en este tema. Tengo algunas preguntitas ahí para hacerle y creo que está bueno que podamos seguir conociendo de esta santiagueña que terminó en Buenos Aires y que hoy en Buenos Aires tiene todavía su casa, muy conocida, en donde se hacen las casas de retiro y la verdad que ahí es increíble cómo estaba trabajando esta muchachita. Hola Ana, ¿cómo te va? ¿Qué tal de tu vida? Hola padre, ¿cómo estás? Pero muchísimo gusto que estemos nuevamente juntos. ¿Vos me ves, padre? Así es. Ahora te veo muy bien. Aquí estamos, viéndote Y con yo no esa te veo. excelente color rosa. Sí, Otra vez me creo, pasa lo mismo, padre, no te veo. no te Eh, preocupes, no te perdés nada. Pero yo creo que ya sé por qué motivo es que no me ves, que creo que es por el motivo de que no se actualizó tu Instagram. Pero no te preocupes, ya después yo te voy a enseñar cómo se tiene que hacer eso. Así bien, que una lástima porque es mucho más lindo, bueno, podernos mirar para comunicarnos. Bueno, no te preocupes. Lo mismo la gente nos ve, te está viendo, estás bien peinada, al contrario de mí, que yo estoy despeinado porque recién vengo de celebrar la misa y estuve toda la tarde de acá para allá. Así que no te preocupes, la gente te ve. Les voy diciendo a los demás, Ana se sacó los lentes. No, pero sí, en el fondo sí te están viendo todo, así que no te preocupes. Todos te están viendo y te están viendo muy bien, así que quédate tranquila. Bueno, Ana, ¿te parece que hagamos bueno, una oración para comenzar? claro que sí, muchísimas gracias. Vamos juntos a rezar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz que no tiene fin. Que las almas de los fieles difuntos descansen en paz. Amén. Amén. Bueno, Anita, acá la que va a hablar sos vos. La gente se ha pegado ahí una encantada con la mamantula, conocidísima por tu presencia. Yo, que soy un tres de copas, aquí voy a estar y te voy a escuchar porque quiero hacerte la primera pregunta. Ana, ¿cuál ha sido la dificultad más presente en la vida de Mamantula? Vamos. Capaz que tenga que decirte que vamos a elegir una, pero su vida es un verdadero derrotero, es encontrar dificultades como a todos nos pasa, tenemos dificultades. La única diferencia es que ella es una genia, practica permanentemente el discernimiento, entonces piensa qué es lo que Dios la invita a hacer en ese momento y a diferencia mía, esa fe que no duda, que creo que algo habíamos contado. Entonces eso hace que la dificultad ella la pueda transitar. Pero no tengo dudas de que una primera gran dificultad fue, digamos, haber dejado, pero a pesar que es por opción libre, ¿no? Los 15 años su familia para ir junto a los padres jesuitas. Pero la otra gran dificultad ha sido cuando ya era grande para aquel entonces, tenía 37 años y los padres jesuitas de una noche a la mañana se tienen que retirar de nuestras tierras y terminan retirándose, llegando luego a Italia. Ese, ese creo que es su gran ábside, pero como todo, lo que nos provoca una muerte espiritual, una muerte de cómo puede ser, un desequilibrio grande, eh, a los ojos de Dios que la ilumina, es la gran Antula que empezamos a conocer y es la que comienza un poco a forjarse la Antula Santa. Empieza a ser misionera de la esperanza y una nueva discípula. Sin darse cuenta, seguramente ella no se lo propuso, pero sí es forjarse una nueva parte de esta vida tan rica de una mujer. Qué ¿Por qué lindo. digo?
¿Por qué digo de que empieza a ser misionera? Ella no duda que como buena descendiente, hija, se decía ella, de San Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús, ella quería ser ese magis, digamos, jesuita de San Ignacio, de siempre por más. Y ese fue su gran premisa, siempre por más. ¿Qué es lo que hacía? Más orar y más acción. Es decir, como habíamos pintado la semana pasada, ella no elige ser una monja de convento, es una persona, una mujer que hace el mix de oración y estar junto con la gente. Y en ese estar junto con la gente empieza a hacer su gran acción. Y si queréis empezamos a pintar un poquito eh, cómo es. Ella todo lo comienza haciendo, a pesar de que estaba a la disposición del rey y de nuestras tierras del virrey, que no se podía ni siquiera nombrar la Compañía de Jesús, ella pide autorización al obispo para poder hacer los ejercicios espirituales. Y así comienza. En las ciudades más grandes del Santiago de aquel momento empieza a hacer los ejercicios espirituales. Y luego se dirige a Salto, después va a Tucumán, después va a Jujuy, después va a Catamarca. En Tucumán te comento de que comenzó a hacer los ejercicios espirituales y en muy poquito tiempo habla que hizo 60 tandas en ese año, en el año en que pasó por. Y estamos hablando que ahí tenía muy poquita gente porque no era conocida, pero las tandas eran de 200 personas. Yo no sé si cómo es tu ciudad, pero si nosotros invitamos a hacer ejercicios espirituales, siendo, no teniendo un Instagram, siendo totalmente desconocido, ella no era ni siquiera de esa localidad, llegaba, iba invitando a la gente a hacer ejercicios espirituales que eran de los padres jesuitas que ya estaban escondidos en Italia y que la gente no podía ni siquiera nombrarlos, porque la palabra jesuita, acordate que no se podía decir, Uf, y todo lo que correspondía a Compañía de Jesús. Es decir, que ella también te estaba invitando a una actividad del que estaba echado y su actividad exclusiva era la gran herramienta de evangelización, los ejercicios espirituales, que lo toma una mujer y comienza con gran discernimiento saber elegir a los sacerdotes. En aquel momento empezó con el padre, bueno, Nis y Toro, que eran dos mercedarios, pero luego va a empezar a preparar también a los dominicos, prepara a algunos sacerdotes franciscanos y mucho más tarde algún benedictino. Es decir, ella nunca da ejercicios espirituales, en aquel momento la mujer no podía ni siquiera dar una charla, una homilía, entonces busca a los mejores sacerdotes que puedan hacer la charla, la homilía, la plática, como decía ella, y después sí, todo lo demás lo organiza ella. Ella invita increíble. a días donde están encerrados en una casa que busca para que le presten, alquilan según los momentos, según las ciudades, la que mejor albergue a tanta gente. Y así empieza a recorrer, bueno, empieza con una hojota, podríamos decir en términos de hoy, Uyuta se llamaba, que era una fibra muy finita, pero que también le traía problemas porque se acercaban algún animalito, algún insecto, bueno, entonces empieza este gran camino por buena parte del noroeste argentino, luego va a volver a Santiago, después le va a tocar otras provincias totalmente distintas al noroeste, llega a Córdoba, llega a una ciudad donde era muy importante las diferencias sociales, lo cual ella, te cuento algunas, no sé si podemos ir pintando, pero Sí, dale, ella, dale. ella era todo más, y no tenía duda que era más oración. Pero no solamente oración y ella lo hacía en privado, no. Ella invitaba a orar 3 veces al día. Ella es muy alegre, es muy hermosa, tiene un ojo celeste, es muy delgada, una bellísima mujer. Y 3 veces al día invitaba a la gente de los ejercicios espirituales a cantar el Padre Nuestro. Y con eso marcaba las 3 horas fuertes del día.
pero las casas no tenían obviamente una capilla. Entonces ellas no aceptaban ninguna casa ni para alquilar ni que le presten si no estaba cerca la parroquia. Entonces sacaba a la gente que hacía ejercicio cantando coplas por las calles que les servía un buen marketing para que la gente le llame la atención, una genia que le llame la atención, pero aparte las coplas eran cortitas y les servía de catequesis para esa repetición constante con una música pegadiza, porque acordemos, ¿no?, que la gente no sabe leer y escribir, son muy poquitos la gente que puede saber leer y escribir. Y ella tiene una gran genialidad que yo creo que debe haber pensado así. No lo leí, sé la consecuencia, pero no lo leí. Me imagino que ella habrá dicho, Dios creó al hombre y la mujer. No puede querer la salvación exclusiva del hombre. Tiene que tener también la salvación de la mujer. Entonces, ¿qué hace? Ella hace ejercicios espirituales para las mujeres, separa tandas de hombres y de mujeres. Uno lo dice así muy rápidamente y el que lo va a escuchar no le va a dar importancia, pero para aquel momento es sumamente importante que la mujer tenga una herramienta también para la salvación de su alma. Mira qué bien. Entonces, en esa separar los ejercicios espirituales en tandas de varones y de mujeres, en la época de los jesuitas se separaban por clases sociales, la clase más alta, luego los comerciantes, también había para autoridades. En la época de Antula, otra gran novedad es que todos los hombres están juntos. ¿Qué es lo que empieza a construir esta mujer? Que el entretejido social, luego de pasar por hacer ejercicios espirituales, no puede ser el mismo, porque estuve encerrada durante 10 días con la persona que me limpia, que me cocina. Yo cuando salgo no puedo ser la misma para darle una disposición dentro de mi casa. El Señor, el virrey que pasó, no puede ser el mismo en el trato después con el negrito, con el esclavo. Estamos hablando que era época que tenían esclavo, que la misma iglesia tenía esclavo. Era algo lógico, ¿no? Nadie se planteaba si estaba bien o estaba mal. Mira. Entonces, todas estas características genuinas y propias de Antula, de hacer los ejercicios espirituales, que no es una copia de los jesuitas, que es una impronta propia, empieza a hacer que las ciudades comiencen bueno, en La Rioja dijeron que la ciudad había quedado más limpia que un Nínive, cuando va a llegar a Buenos Aires se enojan porque la casa de comedias, pongo comillitas, la casa de comedia, hay un momento que la tienen que cerrar, porque entre la gente que hace donaciones, que ayuda para los ejercicios o está dentro de los ejercicios, la casa de comedia no iba a transitar la noche. Mira vos, wow. Entonces, ¿cómo se va mostrando en Mamantula que la experiencia con Dios lleva a una experiencia comunitaria, ¿no? ¿Cómo actúa Dios en esa persona individual a través de Mamantula con los ejercicios espirituales, pero el efecto es comunitario? Se genera siempre una comunidad. Nunca uno cuando encuentra a Dios se aísla, sino que se convoca. Qué lindo de poder experimentar esto. Sí, capaz queda como un detalle muy perdido, muy tenue lo que estoy contando, pero en la realidad de esa sociedad era muy importante que la gente que no tenía acceso, obviamente, a la cultura, pero tampoco a una catequesis, sea invitado, vos imaginate con un político, con el comerciante, para hacer juntos ejercicios espirituales. Y como entraba tanta gente, no había cama. Entonces ella los hacía venir con cueros y todos se tiraban al piso. Esa igualdad social, por ejemplo, un detalle, ella eh, trajo la costumbre de 2 veces en la jornada, los invitaba y traía yerba del Paraguay ella, y los invitaba a tomar mate. ¿Qué es lo que empezó a hacer? Que la gente esperando la comida deje de tomar, que la gente empieza a consumir menos alcohol y había menos problemas de delincuencia. En Buenos Aires terminaban los ejercicios y ella visitaba el Cabildo para ver entre tandas y tandas si había cambiado
las estadísticas de delitos. Son pequeños detalles que nos van mostrando la construcción de una sociedad, que el acercamiento que Antula hace al encuentro personal con Jesús es invitarte, porque es una invitación donde cada uno se sienta. ¿Viste lo que son los jesuitas? Vos te podés sentar en cualquier lado, te podés sentar arriba de una piedra y empezar a visibilizar, a encontrar la lectura que te invita Antula, ese pedacito de la Biblia, y cómo estaba sentado Jesús, estaba en el piso, había yuyito. Entonces, uno ponerse como personaje, donde el personaje, uno, es parte de la Biblia. Una genialidad, digamos, para aquel momento. Y después, a lo largo de toda su catequesis, tiene elementos que, bueno, después nosotros tuvimos que tener una época para hacer una nueva evangelización. Hay muchos elementos que hoy podemos sacar de la catequesis que ella ha hecho. Ella usaba una imaginería muy importante para conmocionar, emocionar a la gente, y en esa emoción y en ese encuentro personal uno poder entregar su propia vida, sus propias dificultades, todo lo con lo que llegaban. Imagínate que tenían que peregrinar para llegar a la casa y estaban 10 días encerrados y luego la vuelta. Y al comienzo tuvo poca gente, 200 personas, pero después empezó a tener entre 300 y después 500 personas, de los cuales la casa está escrito que solo se cerraba unas horas hasta que vuelva a encontrar la nueva contingente de personas para poderla limpiar. Es decir, que los padres jesuitas hacían una vez, y en otras épocas, en otros años, han hecho 2 tandas de ejercicio, siempre para Cuaresma. Y en algunas ocasiones lo agregaron cercanos a Navidad. Mamantula empieza a hacer ejercicios espirituales como una riqueza, porque ella no es sacerdote y no pertenece a la compañía de Jesús, como una riqueza de la iglesia, ¿no? De una compañía de Jesús. Y lo hace durante todo el año y consta que se hacen, digamos, al día siguiente, a la tarde salen y al día siguiente comienza, salvo algunas excepciones que tanta gente había que salían y ese mismo día entraban. La gente tenía que peregrinar, no estaba el colectivo, no se tomaba el avión para ir a hacer los ejercicios espirituales con Antula, pero lo cual nos empieza a mostrar un personaje que ella misma va haciendo el discernimiento de cómo ir acomodando estos ejercicios espirituales eh, dados al padre San Ignacio de Loyola, pero sin lugar a dudas, acomodados por el discernimiento y mejorado por Mamantula. Increíble. Eh, sí. Ana, ahí te hago una pregunta y me meto. Me estás diciendo que ha logrado que baje el consumo de alcohol con los ejercicios espirituales, que ella vaya a consultar al cabildo para ver si ha bajado el consumo de alcohol y lo logra. Me has contado de que ha mostrado una igualdad social, en donde no haya una diferencia entre criollos, colonizadores, los gauchos, los aborígenes. Me has contado incluso de que esta mujer ha logrado que se inserte la mujer dentro de la Iglesia Católica, porque antes no existía herramientas o elementos para que la mujer pueda formarse. Son datos, señoras y señores, que son interesantes, así como ella comenzó con 200 personas, en este Vigo ya estamos llegando a las 200 personas, quiere decir que vamos a seguir creciendo. Pero ahora yo te hago esta pregunta y a la cual me llama mucho la atención cuando me contabas, y me gustaría, Ana, hacerte ahora esta pregunta. Mama Antula, ¿por qué se la considera como una figura para la mujer de hoy? Sí, ahora la contesto, pero vamos a dejar que ella es un modelo para hombre y mujer. Ok. Es una gran figura y una santa mujer, y ahora pasamos a detallar. Voy a titular para que me entre, Ok. porque es mucho lo que ella hizo.
y hoy tenemos que cerrar, digamos, un poquito que la gente se lleve algún concepto de Antula. Pero, por ejemplo, en Buenos Aires levantó ella la Santa Casa. El diseño de la casa lo ha hecho ella. Volvamos a pensar que no había mujeres arquitectas, que una mujer no podía diseñar, que una mujer, ¿te acordás que habíamos dicho que la mujer tenía una actividad dentro de la casa y a lo sumo salía para una fiesta, un casamiento, pero no había actividades fuera de la iglesia donde la mujer se pueda desarrollar? Ella escribe que lleva adelante una empresa, lo cual no es menor esa palabra, porque hace un despliegue donde ella se nota un liderazgo para poder organizar y una organización de mujeres, a lo cual ella no sé de dónde se pudo tomar esa idea, porque no existe. No estoy hablando de Santiago, no hablo del virreinato, no hablo de la Argentina, no hablo de Latinoamérica. Gente, obviamente, de los cuales yo he estudiado, dicen que no hay ningún parangón en el mundo de una mujer así, así la han titulado. En aquel momento se la comparaba a Santa Teresa, o sea, en el momento, ¿te acordás que habíamos dicho que en aquel momento también en Europa escriben un libro un librito, mientras ella estaba en vida? Es decir, que Sí, sí. porque Europa también hace modificaciones que no sabemos bien qué habrán visto, pero las normas de conventos de Francia dicen que fue modificada, en aquel momento está contado, por palabras de Antula. Entonces, esta mujer se reúne para hacer una actividad y camina de pueblo en pueblo con mujeres. Una característica que sabe entrelazar y organizar, liderar y dividir actividades. Hoy lo vemos fácil, pero no es fácil porque ella no aprender de otro, porque no existía esa actividad. Esa actividad de mujeres hace una concordancia de mujeres que piensan muy distinto, porque ella le presta el oído a una virreina del Perú que pasa por Buenos Aires y ella se queda tan enamorada de Antula que se quedan un tiempo más, estaba de paso y se quedan, terminan alquilando una casa y ellos hacen ejercicios espirituales, el marido y ella. Entonces, ¿qué es lo que empieza a ver? Y otra característica que también se va a traspolar en la sociedad y también en la Argentina, ese igualamiento que solo Antula pudo hacer con las mujeres y también, por eso digo que también es una imagen que tenemos también actividades para copiar para el hombre, hace el igualamiento de clases sociales, igualamiento de aceptar lo que vos me puedas dar a pesar de quién soy yo y de lo poco que soy, sabiendo que tengo cosas para darte. Ese igualamiento, en mi conclusión, hace que posteriormente también nos sirva para ser receptivo de otras realidades que tuvo nuestro país y que no fueron en forma conflictiva. Por ejemplo, la primera inmigración que tuvo nuestras tierras. Nosotros no tuvimos el problema de Estados Unidos, donde los inmigrantes tuvieron el gran problema de raza, de color de piel, de educación. Entonces, a mí me parece, digamos, como un aporte personal de lo que fui estudiando, que esta persona va construyendo una red social, como vos decís, donde ese igualamiento durante 10 días, donde yo te acepto y vos me aceptás, no puede ser lo mismo cuando me voy, pero también cuando viene un tercero, que es la inmigración. No sé si me doy a entender a dónde Sí, apunto. totalmente, totalmente. Y ahí también te vas dando cuenta cómo enfrenta ella y cómo da un aporte no tan solo religioso, sino social, que esto es lo interesante, porque, y perdón que meta aquí un poco la cuchara, y esto es también para vos, querido amigo o querida amiga que estás inserto en la iglesia, nosotros no somos asistentes sociales, nosotros somos personas que buscamos evangelizar en la sociedad, que no es lo mismo. Y aquí hay un claro ejemplo. Ella primero lleva a un encuentro con Jesús y desde ese encuentro con Jesús se lleva a una acción en la sociedad. No es que nosotros somos asistentes sociales, que estamos asistiendo socialmente y después vemos si rezamos, después vemos si tenemos presente la Eucaristía. No, 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 eso es lo formidable de esta mujer.
cómo nos enciende el corazón y de ese encender el corazón actúa en la sociedad y transforma la sociedad. Antula decía, andar hasta donde Dios no sea conocido para hacerlo conocer. Y cuando ella tenía, bueno, son tantas cosas, pero una cruz en su pecho y tenía la cruz, donde siempre tenemos a Jesús en la cruz. No, ella tenía un niñito, el niñito de Belén. Entonces, en ese niñito de Belén, ella le hablaba, le rezaba y decía de darlo a conocer para que lo amen. Ese era su centro. Ella es cristocéntrica y eso lo tiene en todas sus actividades. Lógicamente, ella entiende que la persona es integral. Le hace falta la espiritualidad para la salvación de su alma, como es su gran propósito de su vida, pero sabe que es una persona que tiene necesidades. Por eso asistió a las personas enfermas, dio de comer a los pobres, visitaba a la gente de cárcel. Cuando estaba en Buenos Aires se iba al Bajo, en la zona del puerto, y llegó a vivir con ella a las prostitutas. Por eso hasta el día de hoy la casa, su casa, la que está en calle Independencia, casi 9 de julio, que los invito a que la visiten. También hay un sector, como en aquel momento, donde la mujer de calle puede ir a vivir ahí. Y en ese vivir, ¿qué te parece? Yo no te tiro una bolsa con comida, no te tiro una ropa que a veces le faltan los botones, está sucia, o donde sería mi obligación darte algo. Ella invita para mostrar un modo de vida distinto. Después está tu libertad, obviamente, si te gustó, querés quedarte, las puertas están abiertas. Ella muestra a Jesús, muestra la calidez y bueno, muestra, vos fíjate que la gente, los más humildes le dicen mamá, mamá Antula, mamita Antonia. Es decir, que el quien la conoce la llama por lo que ven. Ella no tuvo hijos biológicos, pero tuvo un montón de hijos porque esta gente le ha dicho mamá, mamita en realidad. Es decir, de que aparte de hacer todos estos nuevos roles, creo que también nos muestra, en todo hace un tiempo estuvimos discutiendo si era un derecho o un derecho, una obligación, ¿qué era ser madre? Si yo cuando quedaba embarazada era mi cuerpo, no era mi cuerpo, el hecho de que podía abortar o no. Ella acogió la vida. A los chicos abandonados los llevó a vivir con ella y les ponía, si no tenían apellido o no se enteraba el apellido de los padres, para no usurpar a su familia, les ponía de San José. Era muy característicos en las iglesias cercanas a donde ella vivía que los chicos tengan ese apellido, porque ella les ponía ese apellido. Es decir, acogió a todo tipo de vida. Los acogió porque no tenía duda que era el Jesús que le tocaba atender. Es decir, que ella vive las bienaventuranzas. No tiene duda que cuando ve al necesitado, ella debe haber visto al mismo Jesús. Pero bueno, en este derrotero de que cuando comienza empieza a ser un apóstol, y así la nombran en aquel momento, una mujer muy piadosa, una mujer de oración, una mujer que supo unir las clases sociales, una mujer que supo escuchar, esperar. Ella tuvo que esperar 9 meses para que le den la autorización para hacer ejercicios en Buenos Aires. No fue obstinada. Ella sabía que tenía que esperar. Esperó pacientemente. Una vez quiere todo ya y le parece, no, pero es obra de Dios y verdad. No. Ella discernía y sabía esperar. Yo, una versión libre, digo, casualidad, 9 meses. Realmente esta mujer, perdón la expresión, parió la patria como una verdadera madre. Como esto que en el Senado pusieron el proyecto para que ella sea realmente madre de la patria. Ella
iba permanentemente al cabildo para volver a pedir el permiso y ante cada negativa, autoridad política, y el obispo de Buenos Aires también no le dio la autorización enseguida. Pero ella en su momento, ¿sabés qué fue lo que le dijo? Que caiga sobre él la responsabilidad de la gente que se estaba demorando para conseguir la salvación de su alma. Uf. Durísimo. Certeza de esta mujer de lo que tenía que hacer, una genia, una capa. Ella, ante las autoridades, los quiso, bueno, nosotros no insultaríamos de esa manera, lo dijo muy cariñosamente, lo dijo de buena manera. Ella, ella era siempre muy dulce, ella sabía manejar las herramientas de la comunicación, del discernimiento, de ser asertiva, otra palabra tan actual, pero ella es una persona que maneja, que sabe ser asertiva, no solamente, bueno, en su vínculo, donde ella se manejaba perfecto, que eran los ejercicios espirituales, ella zanja las diferencias entre la gente, bueno, a lo mejor algo parecido nos pasaría ahora, las grietas, las zanjas políticas. Ella logra el acercamiento dentro de la iglesia. Eh, no sé si te doy respuesta un poquito de Me mujer. la das muchísimo, muchísimo. Y la verdad que me encanta porque nos das un prototipo de una mujer que ha luchado y que nos deja, voy a reducir a 5 puntos. Una mujer que sabe esperar, una mujer que tiene que enfrentar con convicciones claras lo que venga, por mantener la convicción clara. Tercero, la claridad de que lo social es un efecto de lo religioso, espiritual, y no al revés. Cuarto, hemos logrado ver que siempre lo social es una tarea de todos y no de uno. Y quinto, es comprender que a pesar de las dificultades de la vida, mientras el objetivo esté claro, hay que seguir luchando hasta el final. Así que eso es las 5 características que saco de esta conversación. Pero, Ana, para ir terminando, para que la gente no se... Porque sé que en la comunicación de las redes sociales siempre son más cortos los tiempos. Te hago esta pregunta para que puedas ir cerrando y después vemos en hacer un tercer encuentro, porque cada vez nos motiva más y la gente está contentísima. Más de 200 personas que nos están escuchando en este momento. Y esto queda grabado, tanto aquí como en YouTube, en el canal de MB Católicos. Me gustaría cerrar con la siguiente pregunta, Ana. ¿Qué nos diría hoy, en este tiempo y en esta realidad que estamos viviendo, post pandemia, cerca de las elecciones y todo esto que estamos viviendo, qué nos diría hoy Mamantula? ¿Qué es lo que vos crees? Lo que vos hiciste perfecto la síntesis. Meterte adentro y primero saber discernir. Cuando discernís, le estás preguntando a Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer por si por ahí nos está escuchando algún concejal, alguna autoridad? ¿Qué tengo que hacer? Acordate que nadie se libera del juicio final que es personal. Nadie te va a ir a responder. No le puedo llamar al Padre que venga a defenderme. Voy a estar a sola con Dios. Es decir, que tengamos presente que todos, lamentablemente o no, según la palabra que les guste decir, todos tenemos un final en nuestra vida. Como decía un profesor mío, Ana, es lo único seguro que vamos a tener. Hoy nacer no sabemos, pero morir todos nos vamos a morir. Es decir, que cada paso que demos, hagámoslo. Y si somos personas de fe, bien. Que te animo a que tengas la fe de Antula. Antula, escucha y sale. Sale de sí misma la primer cosa. No dice, soy mujer, ya soy vieja, tengo 37 años, no tengo dinero, nada. No hace la lista. Escucha y sale. Sale sin demora, porque es el Señor el que la convocó. Entonces, creo que también en este momento, en todo momento, podemos preguntarle a Dios qué tenemos que hacer para nuestra vida personal, para nuestro país, y cuando escuchamos la decisión, hacerlo, no tener miedo. Creo que podemos empezar
decirle cada mañana que nos levantamos, Antula, sé intercesora para que aprendamos a caminar nuestra propia vida, nuestro país, aprendamos a caminar y a ser grande esta patria, tan grande porque si ella fue la que fue dando los valores fundantes de esta patria, nosotros que estamos en este momento vamos a tener que hacernos responsables si hemos sabido cuidar y acrecentar los valores que ella dejó. Wow. Gracias, Ana. Dejamos Gracias. para un... Y está la Gracias a vos por dar lugar a esta mujer. Y creo que te robo un segundo. Creo que más allá de vos y a mí, que nos gusta contar la historia, creo que el que primero cuenta la historia, sin lugar a duda, es Dios, el que la puso en este momento para que la miremos como ejemplo. 1700 ella, 1905 se puso la causa en Roma para que sea nuestra primer santa. Y a nosotros tenemos el privilegio de poderla ver santa. Preguntémonos por qué ella en este momento. Creo que Dios nos está pidiendo, suplicando que volvamos nuestra mirada. Si nos volvemos a encontrar, seguiremos hablando otros aspectos de la mirada de ella. Pero si no, los animo que, bueno, de quien sea, que pregunten, que se conecten y que podamos averiguar de la vida riquísima de esta mujer. Qué Gracias. lindo, qué lindo. Gracias, perdón mi vocabulario de no haber sido formal ni catedrática, pero me parecía que la comunicación se presta Fíjate, para hacerlo de esta manera. Pablo, cada cosa increíble. Que no te preocupes, ya te traen la próxima, todo lo que nos enseña, por esa hermosa que es y por la cada día y cómo aprendo también y por este aporte. Gracias, Anita. Te mando un abrazo. Bendecido descanso y que puedan aprender a caminar junto a Mama Antula. Gracias, Padre, gracias por todo. Gracias a vos. Ana Falco, yo estaba mostrándonos la segunda parte de Mamantula. Si no viste la primera parte, está grabado y quedó en YouTube de MD Católicos. Entrá a YouTube, buscá en el buscador MD Católicos, entrás al canal, te suscribís y ahí buscás Mamantula parte 1. Ahí encontrás conversación con Ana Falcon. Ahora vamos con la segunda parte que va a quedar grabado tanto aquí en el Instagram como también en YouTube. Espero que te haya servido y que hayas conocido más de esta mujer que ha marcado mucho la historia de los argentinos. Ahora, primera santa que va a surgir de aquí, de Argentina, Mamantula o Antonia Figueroa, mejor dicho, Antonia Paz y Figueroa. Y por otro punto, si me decís que sigamos con Ana, mandame después ahí a MD Católicos en el Instagram y nos decís, quiero seguir conociendo más de Mamantula y vamos a hacer una tercera parte. No te olvides también que hay un artículo muy interesante en www.misionerodigitales.com y si te bajas la aplicación a tu celular, la aplicación de MD Católicos, también vas a poder tener más herramientas sobre Mamantula. Que Dios te bendiga y este cielo no paramos. Te bendiga Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo.